Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es acontecimientos del Viernes Santo. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo... Hola, muy buenas noches a todos. Les damos ya la bienvenida nuevamente a este programa de un plan de rescate para la familia y es un gusto en esta Semana Santa poder salir y compartir con ustedes acontecimientos que se vivieron durante estos días, jueves y viernes de la Semana Santa. Y justamente pues así está titulado el tema del día de hoy, acontecimientos que se vivieron en jueves y viernes santo. Entonces, antes de iniciar, déjenme compartir un número telefónico que está disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Se los repito, 272-705-4430. ¿Ok? Y bueno, antes de iniciar y dejarle lugar al doctor Roberto Torres, vamos a orar y pedir la guía del Espíritu Santo en este programa. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti. Agradecido, Señor Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el centro, Señor Padre, de esta reunión. Y eres tú, Señor, el único Padre que se lleva toda la gloria y toda la honra, Señor. Pedimos que esta reunión, Señor, de principio a fin, Señor, sea presidida, Señor, por tu Espíritu Santo y sea Él el único que nos conduzca, Señor, durante este programa, Señor. Te honramos y te bendecimos a ti como Señor de todas nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Sí, gracias, Sergio. Pues sí, acontecimientos del jueves santo. Fíjate que definitivamente el apóstol Juan capta la parte teológica más importante de lo que el Señor compartió con ellos justamente antes de la Cena del Señor. Comentábamos que para el calendario judío, el jueves terminó hoy a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde comenzó ya el viernes. Entonces, si realmente la Cena del Señor fue en la noche de lo que nosotros llamamos el Jueves Santo, quiere decir que fueron las primeras horas de la noche del viernes, porque para los judíos primero es la noche y luego es el día. Sí. Acuérdate que primero las tinieblas. Primero las tinieblas y luego la luz, que es justamente lo que está en Génesis capítulo 1. Uh-huh. Dice que la tierra estaba en tinieblas completamente y en un desorden, en un caos total. Y lo primero que dijo el Señor es, sea la luz, y fue la luz. Ok. Es impresionante cómo es inagotable el material que nos comparte el apóstol Juan, sobre todo en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según San Juan. Ok,
¿Qué de los acontecimientos del jueves, según el calendario nuestro, encontraste tú en la palabra, Sergio? Okay. Pues uno de los acontecimientos de ese jueves y que para mí llamó mucho la atención fue Jesús en el Getsemaní. Una vez que termina la cena, ellos dicen que se va con sus discípulos al Getsemaní a tomar un tiempo de oración. Realmente yo lo que veía aquí es, él en ese momento todavía no estaba listo para ir a la cruz. Es más, pues lo dice la oración, ¿no? Que él pues incluso quería, si era posible, no ir. Si era posible no ir a la cruz, y pues yo veo ese como uno de los acontecimientos relevantes durante esa noche. Tiene varias enseñanzas para él, la oración, la intimidad, el estar fortalecido totalmente en el espíritu. Dentro de los evangelios, Lucas es el que relata que oró con tal fervor en esa noche, en ese momento, que de él salían gotas como sudor de sangre. Él es el que relata esta parte, y yo veía que era fervor, y decía que fervor era entusiasmo, dedicación, interés o empeño con la que se realiza una actividad. Entonces, él estaba en ese tiempo totalmente dedicado al Señor, a escuchar y a fortalecerse en ese momento, ¿no? Entonces, pues digo, yo veo como uno de los acontecimientos importantes, que de ahí deriva enseñanza con sus discípulos que él se llevó y toda esta parte. Uh-huh. Fíjate que en ese punto el apóstol, bueno, no el apóstol, sino Lucas, el evangelista, realmente capta algo que vale la pena destacar. Fíjate cómo dice que oraba al Padre y decía: Padre, que no pase por mí esta copa. Esto nos muestra a un Jesús hombre. Esto nos muestra que exactamente vivió y padeció exactamente como padecemos nosotros. Uh-huh. Claro, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor, somos ciudadanos del reino, y de una u de otra manera hay intercesión por la obra que cada uno de nosotros está practicando, ¿no? Y cuando hay pruebas, cuando hay situaciones difíciles, la iglesia intercesora inmediatamente se pone en acción. Y el poder de la oración de la iglesia del reino es muy fuerte, porque tiene la autoridad del Espíritu Santo para decretar, para detener, para cancelar, para rescatar. Y realmente ahí lo que Jesucristo está diciendo al Padre es decir: Padre, que no pase por mí esta copa. Uh-huh. Por eso le dijo a los discípulos: ¿saben qué? Oren, porque a la verdad, y él usa un término, dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí estaba justamente manifestando como hombre su debilidad. Estaba manifestando como hombre que aún no aceptaba la prueba de la cruz. ¿Por qué? Pues porque es la muerte más dolorosa que puede padecer un ser humano sobre la tierra. Por las características de la muerte, ¿no? Te clavan, en primer lugar, el dolor de pies, el dolor de manos, como te clavan contra la madera para que te sostengas. Y realmente la muerte de cruz más que nada es por asfixia. Uh-huh. Porque como tu cuerpo cuelga del madero y nada más tienes un pequeño estribo donde apoyar tus pies, entonces para respirar necesitas apoyarte, subirte un poquito para ayudarle a tu cuerpo a cargar de oxígeno los pulmones, de aire los pulmones. Pero ¿qué pasa cuando pasan los minutos y las horas? Entonces llega un momento en que aparecen
lo que son los calambres. Y los calambres, los que hemos sufrido calambres, jugando, caminando, como quieras, es muy doloroso. Entonces, la verdad es que ir a la cruz implicaba verdaderamente dolores y un sufrimiento total. De tal manera que cuando una persona era crucificada, tardaba hasta 2 días en morir. Por eso, cuando el Imperio Romano veía que alguien ya tenía mucho tiempo tratando de morir y no moría, le quebraban las piernas justamente para que ya no pudiera apoyarse. Y al colgar el cuerpo, totalmente ya se le cortaba la facultad para respirar. O sea, pero ¿por qué es interesante destacar esto? Porque lamentablemente, desde que empezamos nosotros en una relación con Jesucristo, nos presentaron un Jesucristo inalcanzable. Nos presentaban un Jesucristo que no tenía nada que ver con nosotros, que había venido, que había muerto por nosotros para rescatarnos y llevarnos al Padre, pero nunca nos detenemos a analizar, como en este caso, los detalles de la muerte. Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Acuérdate que Lucas era médico, era el médico de Pablo. ¿Qué nos dice Lucas? Oigan, la verdad es que sufría este varón, sufría. Por eso, como gotas de sangre, le brotaban del miedo, del temor, de la desesperación de que voy a ir a la cruz. Y realmente nos muestra su calidad humana. Esto es uno de los acontecimientos más importantes, porque la pregunta es, ¿qué concepto te inculcaron de Jesucristo cuando te acercaste a Jesucristo? Una vez platicábamos, Neus y yo, con un amigo, con un hermano en Cristo, que hace muchos años fuimos compañeros, y realmente platicando sobre este tema dijo, ay, no se te olvide, Él era Dios. Cuando te dicen eso, entonces es intocable. ¿Por qué? Porque no pudo haber sufrido tanto. Él era Dios. Entonces te das cuenta cuál es el concepto tan equivocado que tenemos por una falta de información clara sobre la persona de Jesucristo. Entonces, cuando dice el médico Lucas, oigan, sufrió de tal manera que le escurrían gotas de sangre por su rostro, nos está diciendo la debilidad humana presente, el temor humano presente, la lucha entre el querer y el no querer presente, pero fundamentalmente el miedo y el temor al sufrimiento, tan brutal como hombre, que representaba como hombre ir a la cruz. Sí, es uno de los acontecimientos fuertes. Fíjate que normalmente le damos mucho énfasis a la parte de la cruz, pero nunca nos imaginamos qué pasó antes. Por eso es importante rescatar esto, porque por eso el apóstol Juan dijo, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Es exactamente la muestra, podríamos decir, la primicia de un hombre que resiste a Satanás aún en medio de una muerte de cruz. Esto es clave. Entonces, si Cristo es la primicia y nosotros somos sus embajadores, con la autoridad y el nombramiento directamente de Él hacia nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tus sufrimientos se los escondes al Señor?
¿por qué cuando estás en medio de la prueba no tienes el valor para acercarte a Jesucristo, abrirle el corazón y comunicárselo? Posiblemente porque nos da pena, posiblemente porque nos da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí que tengo tantos años en Cristo? Van a decir que yo, que no sé qué y no sé cuánto, y el diablo feliz. La narración de Lucas sobre el comportamiento del Señor como hombre, yo creo que debe ser suficiente para convencernos de que verdaderamente también hubo sufrimiento al máximo como hombre. ¿Sabes por qué? Por haberle dicho no a Satanás. Le dijo no en el desierto, cuando le ofreció todo. Pero ahora que Satanás, por medio de los religiosos, le estaba comunicando el veredicto de ir a la cruz, esa fue, híjole, la prueba más dura, la prueba más difícil que Jesucristo pasó, justamente para poder mantenerse firme y en medio de todas las tentaciones y los ofrecimientos, decirle no al diablo. Esto es clave. Es decir, cuando nosotros no nos han presentado un evangelio con estas características, entonces yo tomo la parte cómoda del evangelio de salvación. Y como él ya lo hizo todo, yo estoy exento, yo ya no tengo problemas, yo ya estoy del otro lado, el Señor pagó el precio por mi rescate, por lo tanto, estoy bien. Y realmente es un engaño, porque cuando somos verdaderamente hijos de Dios, la lucha es todos los días, es continua. ¿Por qué? Porque lo representamos a Él y además tenemos la consigna de Él de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero si yo soy un verdadero discípulo que reflejo a Jesucristo, entonces Satanás sabe que como ciudadanos del reino, nosotros somos el enemigo a vencer para quitarnos de en medio. Somos el punto clave del diablo para tratar de derribarnos y acabar con nosotros con ese ímpetu espiritual para poder salir, compartir el evangelio del reino con nuestro propio testimonio para alcanzar a otros. Acuérdate que en un principio Jesucristo dijo, yo soy la luz, y luego dijo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. O sea, Él se impregnó en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo escribió en Gálatas. Dijo, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y ahí está la clave. Sí, es un elemento muy importante. Pero yo creo que la enseñanza de hoy, es decir, dejemos de estar jugando al no me duele. Dejemos de estar jugando al clásico yo estoy bien. Yo no sufro. Yo resisto. ¿Por qué? Porque es la máscara que nosotros utilizamos, porque si nosotros en un momento dado mostramos una debilidad delante de la iglesia, van a decir, pues no que eras muy fuerte. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué ahora andas llora que llora por los rincones? Y sí, dice el Señor, no se te olvide que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es ahí el punto clave. Yo creo que el hecho que tú nos comentas tiene que ser un ejemplo para decirle, ¿qué le escondes al Señor?
¿por qué no le pones palabra clara a tu sufrimiento? ¿Quién te hace creer que el Señor no sabe la desesperación que pasas en un momento? ¿Quién te hace creer que tú eres intocable cuando realmente el Señor sabe que Satanás te llegó y te está tocando con todo? Entonces, esto nos tiene que llevar de tal manera que necesitamos aprender que si Él, como Hijo de Dios, como hombre venido a la tierra en calidad de hombre, que Él se despojó de sí mismo para venir como hombre al planeta Tierra y le abrió su corazón al Padre con esa súplica de no me lleves a la cruz, no lo permitas, entonces nosotros no tenemos ninguna imagen. Nosotros empezamos a fingir con el dolor, empezamos a fingir con la desilusión, empezamos a actuar con máscaras delante de los demás, y también el apóstol Pablo lo dijo: el que dice que está fuerte, mire que no caiga. Es decir, yo creo que es la base. Yo creo que es el momento de decir, si Él vino como hombre y es la primicia, ¿de qué manera fue como Él salió adelante? La respuesta es, dependía 100% de su Padre. Se sentía cansado, se sentía agobiado, se sentía perseguido, ahí estaba en la comunión con el Padre pidiendo fortaleza. Cualquier área que nosotros podamos ver. Entonces, yo creo que un punto a destacar es que el Señor nos invita verdaderamente a que seamos tan auténticos que no estemos fingiendo que nosotros no pasa nada. Cuando muchas realmente veces te enseñan que los sentimientos no son buenos. No son buenos, entonces los escondes, ¿no? Uh-huh. No te permiten, en muchas denominaciones no te permiten mostrar sentimientos, entonces, aunque se te muera alguien, tú, ¡ay, qué alegría que se fue al cielo! Y no puedes expresar tu dolor nunca. Tu tristeza. Ajá. Y si tienes a Cristo en tu corazón, está lleno de gozo y no puedes mostrar. Exactamente, entonces nos están mostrando la posición incorrecta. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Viene que yo reprimo todo lo que yo quiero soltarle a mi Señor, y al momento de estar reprimiendo viene mi destrucción. Uh-huh. Totalmente viene mi destrucción. Me dan el aplauso momentáneo porque mira con qué valor enfrenta la prueba. Uh-huh. Espérate, la prueba verdaderamente de rodillas se la voy a comunicar al Señor con todas las palabras con las que yo pueda. Si tengo una herida en mi corazón, tengo que decir, Señor, estoy herido en mi corazón por esto, por esto, por esto. Si estoy desesperado, si estoy perdiendo la fe, si estoy angustiado, si estoy cansado, si estoy harto, tengo que decírselo. La invitación, yo creo que de los acontecimientos ahora del Jueves Santo, en donde ya nosotros como iglesia tenemos otra estatura espiritual, tiene que llevarnos a esa convicción. Uh-huh. De verdad, este es el punto clave. Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí, de este punto yo veía, o más bien aquí yo formulaba una pregunta, decía, ¿cuál es tu primer recurso ante circunstancias de angustia? ¿Por qué? Porque aquí podemos ver dos perspectivas. Cómo el Señor enfrentó el que Él ya sabía, porque así lo dice, que Él sabía que la hora había llegado, pero en esa misma cena, en esa misma tarde en la que Él estaba reunido con sus discípulos, algunos evangelios relatan como que le anuncia a Pedro que lo iba a negar, pero Lucas relata que le dice, Pedro, fuiste pedido para ser zarandeado. Y él, o sea, le está diciendo, viene un tiempo de angustia, Pedro.
ora para que no caigas, yo estoy orando para que tu fe no falle. Y cuando se van los dos, o más bien se van a Getsemaní, pues los dos estaban ante angustia, ante circunstancias que iban a enfrentar, ante circunstancias que se venían. El Señor ya le había avisado a Pedro, fuiste pedido, viene zarandeo, viene una temporada o un tiempo difícil, Pedro, en el que yo te pido, ora para que no caigas en tentación. Y entonces, el tema es cómo lo enfrentó el Señor y cómo lo enfrentó Pedro, porque Pedro de alguna manera pues dice que ni una hora aguantó estando despierto, cuando dice, pues los ojos se le vencían, va el Señor y lo ve otra vez y dice, no, los ojos ya se le cerraban de cansancio. Y lo que pasa es cuando llega el tiempo, cómo reacciona uno y cómo reacciona el otro. Pedro sacó la espada y quiso defender y ante esas circunstancias, pues no estaba listo. Él reaccionó pues tan humano, tan en la carne como cualquier persona, ¿no? Pero el Señor dijo, yo ya estoy listo. Ahí también Lucas relata, dice, y un ángel vino y lo fortaleció en la tercera sesión, y pues fue que él estuvo preparado. Entonces, aquí la pregunta era, ¿cómo estás? ¿Quién es tu primer recurso en circunstancias de angustia? Los dos sabían que venía un tiempo complicado y pues uno se durmió. Cuando yo veía y lo conversaba con mi esposa, ¿qué pasa cuando tú sabes que estás en un problema, que hay una preocupación, que hay una angustia y decides salir por la puerta de me voy a dormir y me olvido que esto está sucediendo, me voy a dormir y me olvido? Yo le decía, pues es depresión. O sea, tú estás buscando una escapatoria y no estás buscando el decir, voy a ir con el Señor y este problema lo voy a resolver ahí. De hecho, Lucas sí dice, estaban tan tristes que se quedaron dormidos. Entonces había un espíritu ahí de depresión, de tristeza que estaba embargando a los discípulos, pero por otro lado también estaba el Señor con ese sufrimiento que podemos ver que también es una depresión en la cual estaba el Señor, pero vemos la comparativa. Los discípulos se quedaron dormidos, aunque el Señor los incitaba a que estuvieran orando y permanecieran despiertos y conectados con el Señor. Sin embargo, Jesucristo sí fue a la cruz, al Getsemaní, y se presentó delante del Padre a orar y pues abrirle completamente su corazón para decirle, Señor, tengo miedo, tengo duda, no quiero ir, no estoy preparado, fortaléceme. Entonces ahí pues sí platicamos y veíamos cómo pues el orar, el llevar todas las situaciones, la angustia delante del Padre, pues sí va a dar dos caminos distintos. El que sí las lleves, ¿cómo lo vas a hacer cuando tú llevas todas las cargas delante del Señor? Y cómo lo vas a hacer cuando prefieras darte un escaparate, como en este caso el dormirte, ¿no? El mejor cierro mi corazón, no le platico a nada al Señor, Él debe de conocer lo que me está pasando, y entonces no somos ni siquiera capaces de abrir nuestro corazón, nuestro espíritu para compartirle al Señor lo que nos está sucediendo. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, porque cuando llegan por el Señor y llegan a prender al Señor, lo primero que hace Pedro, pues, es reaccionar en la carne, saca la espada y le corta la oreja, ¿no? ¿Y cómo lo hizo el Señor? El Señor, pues, dijo, ¿a quién buscan? O sea, con toda la paz, toda la fortaleza que ya le había dado el Padre, él pudo presentarse delante de aquellos que lo estaban buscando y le dijo, yo soy. ¿A quién buscan? Yo soy. Y dice, por aquí relata la palabra que, pumba, le cayeron al piso, ante la sola presencia del gran yo soy. Sí. Mira, Cristi, yo no había reparado en eso que ustedes comentan cuando el Señor agarra a Pedro y le dice, Padre, Pedro, fueron pedidos para ser zarandeados pero yo pido por Satanás. Que tu fe no decae. Fue un anuncio claro. Uh-huh. La pregunta es si en el anuncio fueron con el Señor a Getsemaní, el Señor les pidió oración, pero fíjate lo que les dijo, oren para que no caigan en tentación
porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate lo que les dijo. Entonces me hace pensar lo siguiente. El Señor sí era consciente de lo que venía. Pedro no. Pedro, ¿qué me dijiste? Que fueron pedidos para ser zarandeados por Satanás, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no decaiga. ¿Cómo tomaría Pedro, en la poca madurez espiritual que tenía, el anuncio del Señor? O sea, ahí ves dos dimensiones. El que verdaderamente sabe, es decir, como ciudadano del reino de los cielos lo que viene, y el que anda con Jesucristo, pero que no es consciente. No tiene la madurez para discernir. En primer lugar, inmadurez cuando dijo, no, ¿qué te pasa? Ya, yo pongo mi vida por ti, dijo, ay Pedro, tú ni sabes qué vas. No, te lo digo en serio. Y a la hora de la hora, corredero de gente. Pero por el otro lado, si el Señor les dice, oren para que no caigan en tentación, es decir, se nota que Pedro estaba dormidote, porque cuando el Señor les advierte que van a ser zarandeados, era para no dormir, mi hermano. Era para decir, espérame tantito. O sea, si Él, que es nuestro maestro, nos pide oración intercesora, pues ¿qué será de mí en un momento dado, no? Entonces, fíjate cómo la inmadurez nos lleva en un momento dado a la convicción de que sí, pero no es el tiempo. Sí, pero las condiciones no son así. Y le buscamos 45 pretextos porque no tenemos la madurez para entender y comprender. Porque si ellos hubieran tenido la madurez del anuncio de Jesucristo y poderlo recibir en el Espíritu, decir, ay Señor, la cosa si tú lo dices es que viene bien fuerte, y a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Uh-huh. Pero se veía la falta de oración cuando saca la espada y le corta la oreja. O sea, no pasaron la prueba. No la pasaron por la falta de madurez. Por eso yo creo que es oportuno, Cristi, decir, no pasaron la prueba por falta de madurez, pero el anuncio fue muy claro de parte del Señor. La pregunta, todo lo que el Señor nos anuncia, ¿en qué nivel de madurez lo estoy recibiendo? ¿Lo recibimos o no lo dejamos pasar? A lo mejor lo recibo y lo guardo en el closet. Ay, no, hombre, falta mucho. Ya el pastor ya está exagerando como siempre. Eso, o clavas la rodilla y te metes con sollozos a orar al Señor para que te fortalezca, para poder liberar o librar, mejor dicho, la prueba que viene. Es muy fuerte, Sergio. Lo que el Señor nos ha estado diciendo y de hace mucho tiempo es a una iglesia inmadura, tratar de llevarla a la madurez suficiente y necesaria para poder confrontar las tentaciones del diablo. Que podamos visualizar, Sergio. No es lo que yo me imagino, es lo que el Señor me está anunciando. Y si el Señor me lo está anunciando que voy a ser sacudido, es que la sacudida va a ser fuerte. Así. Mira, si fuera un arañón chiquito que te va a decir, bueno, pues ahí hay curitas, hombre, póntelo. Pero si nos está diciendo, fueron pedidos para ser zarandeados, oye, ya tenían experiencia de ser zarandeados.
cuando Jesucristo venía en la barca con ellos, que se desató la tempestad, cómo los traía el mar de un lado para otro y se iban a hundir y estos andaban desesperados. Si el Señor dijo, para ser zarandeados, es que venía algo peor. Venía algo peor. Entonces, no es tan fácil. Por eso es necesario que aprovechemos las enseñanzas de esta Semana Santa para pegar un brinco de la inmadurez a la madurez espiritual. Porque si no, vamos a estar dormidotes cuando venga prueba fuerte y no la vamos a mirar. Pero no solamente no la vamos a mirar, no vamos a estar equipados para poderla sobrellevar. Y esto es clave. Y la flecha viene derechito al corazón. Te voy a derribar, dice el diablo, y te voy a derribar. Por eso hay varios pasajes que podemos aplicar en este caso. Número 1, si él sufrió como hombre, se angustió como hombre ante el anuncio del Señor. Oye, mira, a mí me llama la atención lo que Cristo decía, o tú lo decías. Dice, sabiendo el Señor que su tiempo de regresar al Padre había llegado. La pregunta es, ¿cómo lo sabía? Tenía comunicación. ¿Sabía leer los tiempos, Cristi? Sí. Estaba conectado de tal manera con el mismo Dios, su Padre que lo envió. Y el Padre le comunicó, llegó el tiempo de regresar a casa. Pero para regresar a casa, tenía que abandonar este cuerpo físico y resucitar al nuevo cuerpo. Es tal parece como que suena una película de ciencia ficción. Pero no olvidémonos de eso, está en la Biblia. Y justamente el Señor nos está llamando para decir, oigan, paren la oreja, no estén dormidotes. Les urjo que se metan en una verdadera comunión conmigo porque la destrucción viene y viene fuerte. Me estaba leyendo la pastora que acaba de leer una noticia que le llegó. Lee la noticia del uso nuclear. Sí, que Rusia ya amenazó a Finlandia y a Suecia, porque Finlandia tiene una frontera muy larga con Rusia y dice que siempre ha sido pues un vecino muy molesto. Tienen problemas desde siempre. Pero entonces Finlandia y Suecia, viendo cómo le está yendo a Ucrania, están solicitando su ingreso a la OTAN. Pero a Rusia no le conviene que ningún país alrededor de ellos esté en la OTAN, porque la OTAN es el grupo de naciones que se unen para, cuando van en guerra, se unen todas las naciones y se vuelve la guerra mundial. Y esto, entonces les avisó, si ustedes entran a la OTAN, van las bombas nucleares. Oye, Así es que ni se muevan ni le entren a la OTAN para nada. Entonces ahora va a amenazar a todos los que estén en la OTAN, que se salgan. y nosotros chupándonos el dedo, ¿no? Viendo el fútbol. No está mal verlo, pero ¿de qué Estar manera? atento al mundo. ¿De también. qué manera estamos tomando este tipo de anuncios que como hijos y ciudadanos del reino, el Espíritu Santo nos está comunicando? No porque lo ignoro, no porque yo considero que no ha llegado el tiempo, va a dejar de suceder. Digo, el botón rojo está allí, nomás falta que lo opriman y vas para adentro con la nuclear. Y a ver qué es lo que va a pasar en el planeta. Sí. Todo esto yo creo que el Jueves Santo, entre los hechos que nos han compartido ustedes, definitivamente tenemos que empezar a cambiar. El próximo viernes, mañana, vamos a recordar su muerte en la cruz.
Pero cuando murió, un cuerpo fue el que sepultaron y otro fue el que resucitó. ¿Dónde está el punto clave? El punto clave es que si resucitó a vida nueva el Señor y no fue reconocido por los suyos, la pregunta, si nosotros hemos nacido a vida nueva por el Espíritu Santo, ¿nos está reconociendo el mundo o seguimos siendo los mismos? Es muy fuerte. Es muy claro que a él no lo reconocieron. Mira, cuando él resucitó, acuérdate que en el capítulo 20 de Juan dice que estaban los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente el Señor se les presenta. ¿Qué fue lo que hizo? Mostró las manos con las heridas de los clavos y el costado. ¿Por qué tuvo que hacerlo? No le creían. No lo reconocían. O sea, es como si tú y yo nos hubiéramos hecho cirugía plástica y un jueves nos presentamos en el Salón 7 y no nos reconocen. No, soy el mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué se tuvo que identificar con ellos? ¿Por qué razón en el Evangelio según San Juan, cuando Pedro y los pescadores andaban en el mar pescando, de repente vieron a alguien que caminaba en la playa y les echó un grito, echen la red, y acá los esperó? Y dicen que uno dijo, es el Señor, pero no lo reconocían al 100%. La pregunta es, ¿por qué cuando yo digo que nací de nuevo, me siguen reconociendo como el mismo? No se vale. Es decir, es un punto clave que nosotros tenemos que tomar. A Jesucristo no lo reconocieron. ¿Por qué a mí sí me reconocen? Mira, los amigos y la familia, la expresión clásica, ya no eres el mismo. ¡Ay, amén! ¿Por qué razón? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Qué bueno que lo ves. ¿De acuerdo? Pero cuando dicen, no, ve nomás esta, sigue siendo igual de enojona, no quemes al Señor, no vayas a decir tú que ya naciste de nuevo. No, mejor aguántate porque vas a quemar acá a los ciudadanos del reino, ¿no? O, mira, este es igual de flojo en el trabajo, no ha cambiado nada. No, espérame, no digas que ya naciste de nuevo, porque el cambio tiene que ser operado a nivel de espíritu. Todo esto es importante. Tomar nota de ello. Híjole, cuánta enseñanza. Sí. Cuánta enseñanza. Ahí en Juan 14 les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y lo dice, y yo no la doy como el mundo la da. Oye, si el Señor me ungió con la paz, que es el Shalom de Israel, que es la paz en los 3 niveles, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el momento en que Él me unge con su paz, me convierto yo en un pacificador. La pregunta es, donde yo pongo el pie, ¿reflejo la paz de Cristo? ¿O todo el mundo me saca la vuelta? Donde yo pongo el pie, aún mis compañeros con los que hice calaverada y media me siguen reconociendo igual, entonces no he cambiado en nada. Sigo siendo el mismito de aquellos tiempos. Nuestro vocabulario, nuestras expresiones, nuestro carácter, hasta el tono de voz cambia. Es decir, la manera de vestir, la manera de comportarme,
todo es un paquete. Entonces, los que viven alrededor de mí, sea mami, sea papi, sea esposa, sea amigo, sea vecino, sea quien sea, o hermanos de la iglesia, que me están observando y que me conocen de hace muchos años, pueden dar testimonio de que yo respiro la paz de Cristo. Amén. Híjoles, es como para temblar. Y es un chorro de ventanas, que con motivo de la Semana Santa nos está dando el Espíritu Santo. Esto es clave. Es clave porque si sin que yo abra la boca me están diciendo, híjole, cómo has cambiado. Ojalá nos digan para bien, porque luego es al revés. Sí. Luego es al revés. Pero sí necesitamos en un momento dado tomar en cuenta esto. Hemos cambiado. La gente que está cerca de nosotros da testimonio de que somos otros. Sigo siendo la misma mamá enojona. Sigue siendo, ay no, Sí. el mismo hijo rebelde. Hay muchos conceptos, porque cuando nosotros respiramos la paz de Cristo, no necesitamos abrir la Biblia. Nosotros reflejamos al Señor. Qué fuerte. Es otra enseñanza. Y como decíamos ayer, a eso viene el Señor, a reestructurar al ser humano. Cristi, ¿qué te impactó de esto? Pues me impacta pues cómo el Señor lleva todo delante del Padre. Aquí en Lucas, iniciando Lucas, dice, como ya era costumbre de Jesús ir al ¿cómo se llama? Al Monte de los Olivos. Dice, ya era costumbre para él ir, pero dice que se jaló a unos discípulos, se llevó consigo unos discípulos. Pero lo que me impacta pues es eso, el estar completamente desnudos delante del Padre y poderle decir realmente qué soy, quién soy, a lo que le temo, para lo que no estoy preparado, y no montarme quizá en la posición de decir, híjole, no, es que soy Jesús, ¿no? ¿Cómo le voy a decir al Señor que no si ya tiene un propósito conmigo? Y hacerme el fuerte de no tengo que cumplirlo ahora, sino que Él con toda sencillez y con toda humildad, libre de toda lo que hablábamos pues ayer, ¿no? Que libre de toda soberbia, con humildad pudo presentarse delante del Padre y decirle, Señor, soy, tal cual soy, no estoy preparado, pero entonces tú fortaléceme, no quiero ir, mi naturaleza dice que no quiere ir, pero tú haz tu propósito en mí, que no se haga mi voluntad. Y yo creo que ese es un punto bien importante, el decirle, Señor, haz tú tu voluntad en mi vida todos los días, para saber que así estoy cumpliendo con el propósito del Señor. Y yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que como seres humanos nos siguen costando, ¿no? Que me cuesta esto, me pasa aquello, pero el que yo me pueda presentar con el Señor y decirle, Señor, no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya, eso es de mucho valor para el Señor, el poder ir con un corazón humilde y sencillo y decirle tal cual soy y quiero hacer tu voluntad. Cristi, ¿tú te acuerdas cuando el Señor empezó su ministerio? Y caminando por el lago de Genezaret, vio a los pescadores y los llamó y les dijo, síganme. ¿Te acuerdas del pasaje? Sí. Ok. En el momento que lo siguieron, estaban cumpliendo con la voluntad del Señor. Sí, así es.
¿cómo podemos comprobar que nosotros estamos cumpliendo con su voluntad? Pues haciendo lo que Él nos pide. Solamente síguelo. Ujú. Él te invitó, me invitó y nos invitó a todos. Dicen, sígueme. A veces le metemos mucho champurrado al asunto, pero realmente tenemos que ser muy sencillos. En el momento que yo lo sigo y en el momento que me dice, nos detenemos aquí y yo me detengo con él, estoy bajo su gobierno. Si él me dice es tiempo de descansar, estoy bajo su gobierno si descanso con él. Si me despierta temprano y me dice es tiempo de partir, en el momento que yo estoy listo para partir con él, estoy en su voluntad. O sea, no le echemos tanta cereza al pastel. Sígueme. Sígueme. Y siguiéndolo, lo estamos convirtiendo a él en la cabeza. Nos estamos sometiendo a su autoridad. Por eso es muy sencillo. O sea, ¿cómo compruebo que estoy haciendo la voluntad del Señor? Siguiéndolo. Porque siguiéndolo vienen las peticiones de Él hacia nosotros. Oye, detente. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando llegó la hora de preparar la cena de la Pascua, que iba a ser la última cena que Él pasaría con sus discípulos, hay una narración en uno de los libros que hablan del Evangelio. Oye, porque el Evangelio es uno, ¿eh? Son varios libros que hablan del Evangelio, pero es en singular, es uno, que son las buenas noticias. Dice que le dijo a uno, mira, váyanse y allá a la entrada van a encontrar a un señor con un cántaro. Díganme. Pregúntenle, dice el Señor, ¿dónde va a celebrar la Pascua? ¿No? Y ahí van estos. Sí. En el momento que van buscando al del cántaro, están cumpliendo perfectamente su voluntad. Obedeciendo. Pero no se apartan del camino. Van caminando, pero siempre buscando. No les dijo, en la esquina tal, como se lo dijo a ¿cómo se llama? Ananías, dijo, oye, en la casa de un tal curtidor, allá, en la calle llamada derecha, está Pablo orando, vete y ministralo. Pero le dio los detalles. Pero cuando dijo, ustedes vayan y se van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, no les dijo a qué distancia, frente a qué tienda, frente a qué casa, en qué esquina. Entonces tenemos que ir, pues, listos, ahí vamos, guiados por el Espíritu, por supuesto. Y de repente, ¡pau! Lo encontramos y sin tapujos. Oye, dice el Señor que nos digas dónde va a servir la Pascua, dónde va a pasar la Pascua, dónde va a celebrarla. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.